Capítulo 1. La desaparición. Era una tarde tranquila en la pequeña ciudad de Valle Verde. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo, mientras Mateo, un joven de 12 años, esperaba ansiosamente el regreso de su padre, un reconocido arqueólogo. La casa, normalmente llena de risas y charlas sobre las aventuras de su padre en tierras lejanas, se sentía inusualmente vacía aquella noche. La mesa estaba preparada con su plato favorito, espaguetis a la carbonara. Su madre había puesto una vela en el centro, esperando que aportara algo de luz a la atmósfera tensa. Papá debería estar aquí con nosotros, pensó Mateo, mirando el reloj. Cada segundo se sentía como una eternidad. Esa noche, sin embargo, la cena se sirvió sin él. El día siguiente comenzó con una noticia que llenó de angustia a toda la familia. Los amigos y colaboradores de su padre no tenían idea de su paradero, y las autoridades locales comenzaron a buscarlo. Sabían que su padre había mencionado un nuevo proyecto, un antiguo sitio arqueológico en la selva, pero nadie podía imaginar que algo así pudiera suceder. Días pasaron, y la incertidumbre se convertía en desesperación. Las noches se llenaban de sueños inquietos y preguntas sin respuesta. Durante una de esas noches, mientras Mateo revolvía su habitación, encontró una misteriosa carta que su padre había dejado en su escritorio. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía inconfundible y un ligero rasguño, como si hubiera sido escrita a toda prisa. «Si no regreso, hay algo más grande en juego», decía. Mientras leía, Mateo sintió que su corazón palpitaba más rápido. ¿Qué podía significar? «Debo encontrarlo», decidió, impulsado por un rayo de determinación. Con el apoyo de su madre, comenzaron a investigar cada rincón que su padre hubiera explorado. Buscaron mapas, libros, todo lo que pudiera contener pistas sobre su paradero. La angustia se convirtió en la motivación que necesitaban para no rendirse. Mientras hojeaban un viejo álbum familiar, encontraron fotos de sus viajes. Las sonrisas en las imágenes contrastaban con la tristeza actual. Recordaron las historias que contaba su padre sobre antiguos tesoros y culturas perdidas. Era un hombre apasionado por su trabajo, y ahora Mateo comprendía que su padre podría haber descubierto algo tan valioso que lo había llevado a situaciones inesperadas. En uno de esos momentos de nostalgia, Mateo decidió que debía actuar. En el ático, encontró un viejo mapa que pertenecía a su padre. Marcaba un lugar en la jungla cercana, conocido por sus leyendas de tesoros perdidos. Con el mapa en mano, Mateo y su madre hicieron un plan. No solo encontrarían a su padre, sino también un legado que había estado oculto por generaciones. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar cualquier reto que se interpusiera en su camino. Así comenzó su aventura, una búsqueda no solo por un padre desaparecido, sino por respuestas, descubrimientos y la unión familiar que les permitiría enfrentar cualquier adversidad. Capítulo 2. El misterio del pasado. Desde que el padre de Lucas desapareció hace 5 años, su vida tomó un rumbo inesperado. Las noches en vela, los recuerdos recurrentes y las preguntas sin respuesta se convirtieron en su compañía constante. Lucas, que en un principio era solo un niño al que le encantaba jugar al fútbol y salir con sus amigos, ahora era un adolescente que cargaba el peso de una ausencia inexplicable. Mientras se preparaba para el día, Lucas miraba de reojo la fotografía de su padre que colgaba en la pared. Su sonrisa era contagiosa, y sus ojos, llenos de amor y confianza, parecían prometer que todo estaría bien. Pero los años habían traído más dudas que certezas, haciendo crecer en su corazón una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo podía alguien que prometió estar siempre presente simplemente desaparecer? Una mañana, mientras revisaba el garaje en busca de su balón de fútbol, Lucas descubrió una caja polvorienta. Sin pensarlo 2 veces, decidió abrirla. Dentro encontró viejas cartas, fotografías y un diario desgastado que pertenecía a su padre. Cada hoja estaba llena de historias de aventuras y sueños de grandes viajes. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de Lucas fueron las últimas páginas del diario, donde su padre mencionaba un lugar misterioso en una zona rural lejana. Intrigado, Lucas sintió que este podría ser el primer paso para encontrar respuestas.
Se propuso visitar aquel lugar, convencido de que las pistas lo llevarían a entender por qué su padre había desaparecido. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la esperanza de que, tal vez, en ese rincón olvidado, descubriría no solo el misterio de su ausencia, sino también la verdad que siempre había buscado. En los días siguientes, Lucas comenzó a investigar más sobre ese paraje. Habló con sus amigos, buscó en internet y preguntó a los vecinos. Muchos aseguraron que el sitio estaba lleno de leyendas, historias de tesoros perdidos y fantasmas que vagaban por la noche. Pero lo que realmente le intrigó fueron los relatos sobre un culto que, según los rumores, había estado activo en esa región décadas atrás. Mientras tanto, su madre, al notarlo tan obsesionado con el viejo diario, se preocupó. A menudo le advertía que dejar el pasado atrás era lo mejor. Pero Lucas sentía que, aunque pudiera enfrentar la verdad, al menos podría cerrar ese capítulo de su vida. Sus amigos, animados por su determinación, decidieron acompañarlo en su búsqueda. Ellos sabían que juntos podrían afrontar cualquier reto, y que la unión les daría la fuerza que tanto necesitaban. Una noche antes del viaje, mientras se preparaban para dormir, Lucas recibió un mensaje de texto misterioso. Un número desconocido le decía: sé lo que estás buscando. El pasado no está tan enterrado como crees. Sus manos temblaban mientras leía el mensaje. ¿Era una broma? ¿Alguien realmente sabía sobre su búsqueda? Una mezcla de emoción y miedo lo invadió. Había decidido buscar a su padre, pero estaba preparado para lo que podría encontrar. Mañana comenzaría la aventura de su vida, y con ella, las respuestas que había esperado durante tantos años. Capítulo 3. El viaje comienza. El amanecer llegó como un susurro lejano, iluminando el camino que Lucas y sus amigos estaban a punto de emprender. Mientras se preparaban, la adrenalina corría por sus venas. Un viaje hacia lo desconocido y, posiblemente, una aventura que cambiaría el rumbo de sus vidas. Lucas sintió que este momento era crucial, no solo para él, sino también para su madre, quien había guardado sus propios secretos sobre la desaparición de su padre. Con una mochila llena de provisiones y el diario en mano, el grupo se subió al coche de su amigo Javier. La emoción era palpable, pero también una sensación de incertidumbre. Ciertamente sabían que no solo estaban buscando a un padre perdido, sino que se adentraban en un territorio lleno de misterios. Durante el trayecto, intercambiaron hipótesis sobre lo que podrían encontrar. ¿Sería un cultor de leyendas, un tesoro escondido o tal vez algo más oscuro? Poco a poco, los edificios de la ciudad fueron reemplazados por extensiones de campo. A medida que se adentraban en la naturaleza, Lucas recordó las historias que su padre solía contar sobre sus propias aventuras. La conexión con su padre se hacía más fuerte, como si cada kilómetro recorrido lo acercara a él. Justo en ese instante, recibió otro mensaje en su celular: sigue el mapa y no te desvíes. Cada paso cuenta. La ansiedad creció en él, pero también el deseo de descubrir la verdad. Sabía que ese mensaje era una señal, algo crucial. Después de varias horas de viaje, finalmente llegaron al pueblo que rodeaba la zona misteriosa mencionada en el diario. Era un lugar pequeño, donde las casas parecían haber sido construidas hace siglos, con historias que resonaban en las paredes desgastadas. Decidieron pasar la noche en una posada local, un lugar donde las leyendas parecían cobrar vida. Mientras cenaban, comenzaron a preguntar a los lugareños sobre el misterioso culto. Algunos respondían con una mezcla de escepticismo y temor, mientras que otros compartían relatos escalofriantes sobre desapariciones inexplicables y luces brillantes que se veían en la noche. Lucas se sentía dividido. Por un lado, su curiosidad lo empujaba a seguir indagando. Por otro, una sombra de duda se cernía sobre él, como si algunos secretos no debieran ser desenterrados. Esa noche, mientras el grupo se preparaba para dormir, Lucas se quedó despierto mirando por la ventana. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, y una extraña sensación de paz lo invadió. Era como si su padre lo estuviera guiando. De repente, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Javier, quien entró con cara de preocupación. Escuché algo raro afuera, dijo. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. No estaba solo,
todos compartían ese sentimiento de inquietud. Salieron al pasillo y escucharon susurros, como si alguien estuviera hablando en la oscuridad. Decidieron investigar. Sigilosamente, se acercaron a la salida trasera de la posada, donde los murmullos parecían intensificarse. Cuando abrieron la puerta, encontraron un grupo de personas vestidas con túnicas blancas, reunidas alrededor de una fogata. Sus rostros estaban iluminados por la luz del fuego, y Lucas pudo captar fragmentos de su conversación sobre sacrificios y promesas. Se congeló, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucas sabía que la respuesta que había estado buscando se encontraba ahí mismo, ante sus ojos. Pero estaba preparado para enfrentar la verdad. Capítulo 4. La revelación. Lucas y sus amigos llegaron a la zona rural que había mencionado el diario. El paisaje era hermoso, pero también lleno de misterio. Montañas verdes se alzaban majestuosamente y el aire fresco prometía aventuras por descubrir. A pesar de la belleza del lugar, Lucas sentía un nudo en el estómago. Sabía que las respuestas que buscaban no serían fáciles de enfrentar. Mientras caminaban, encontraron un pequeño sendero cubierto de hojas y ramitas. Su curiosidad los llevó a seguirlo, pensando que podría guiarlos a un lugar importante. A medida que avanzaban, se encontraron con una antigua cabaña de madera, desgastada por el tiempo y aparentemente deshabitada. Sin embargo, algo en su interior lo atrajo, como si sus paredes guardaran secretos olvidados. Decidieron entrar y explorar. Dentro, encontraron objetos cubiertos de polvo, una mesa de trabajo, un mapa desgastado y más libros antiguos. Lucas comenzó a examinar el mapa, dándose cuenta de que marcaba lugares específicos de la región, algunos incluso cercanos a donde había crecido. Una sensación de déjà vu lo embargó. ¿Era posible que su padre hubiera estado aquí? Mientras investigaban, sus amigos comenzaron a examinar los libros. Lucía, una de sus amigas más cercanas, encontró un diario que parecía haber pertenecido a una de las personas que vivió en la cabaña. Al leer en voz alta, quedaron atrapados por las historias de misterios sobrenaturales y cultos que habían existido en el área. La cabaña había sido un refugio para aquellos que buscaban respuestas, o al menos eso quería creer Lucas. De repente, un pequeño objeto cayó del estante mientras revisaban. Era un colgante de metal con un símbolo extraño. Lucas lo reconoció de inmediato. Era el mismo símbolo que había visto en la portada del diario de su padre. Sintiéndose emocionado y a la vez asustado, lo guardó en su bolsillo. Sin embargo, el ambiente cambió. Una extraña sensación de estar siendo observados comenzó a invadir el lugar. Con cada chirrido de la madera, Lucas y sus amigos se miraban nerviosos. ¿Era posible que alguien estuviera cerca? La tensión en el aire era palpable. Sin embargo, Lucas se sintió impulsado a encontrar más pistas. Se adentró en un viejo armario y encontró una puerta oculta que daba paso a un sótano oscuro. Sin pensarlo dos veces, Lucía encendió una linterna y juntos bajaron las escaleras. La penumbra los envolvía, pero estaban decididos a descubrir la verdad. Al llegar al fondo, se encontraron con una serie de antiguos documentos y fotografías, muchas de ellas de su padre en diferentes momentos de su vida. Lucas sintió una mezcla de alegría y tristeza al ver que su padre había estado allí, pero aún quedaban muchas cosas sin entender. Mientras revisaban las fotos, una de ellas mostró a un grupo de hombres y mujeres frente a un altar, delante del misterioso símbolo que Lucas había encontrado. En la esquina inferior de la imagen, un rostro familiar llamó su atención: su padre. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué significaba esto? ¿Había estado involucrado en un culto? La revelación fue abrumadora. Mientras Lucas trataba de procesar la información, su mente se llenó de preguntas. Tenía que saber más. Con el colgante en su bolsillo y la determinación de seguir adelante, supo que ya nada podría detenerlo. La búsqueda de su padre apenas comenzaba. Capítulo 5. Encuentros inesperados. El amanecer trajo consigo una sensación profunda de inquietud para Lucas. Tras la revelación de la noche anterior, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Mientras sus amigos aún dormían, se sentó en la cama,
reflexionando sobre lo que había descubierto. Las imágenes de la ceremonia, las voces susurrantes y el calor del fuego aún quemaban en su memoria. Todo parecía irreal, pero también crucial para entender el destino de su padre. Después de un desayuno rápido, el grupo decidió que debía investigar más sobre el culto. La posada se encontraba a las afueras del pueblo, y al acercarse al centro, notaron un pequeño kiosco de información turística. Una anciana, con un aire de sabiduría inigualable, los atendió. Con su voz temblorosa, comenzó a narrar leyendas sobre el culto que habían escuchado la noche anterior. Relatos de personas que desaparecieron y nunca volvieron a ser vistas, pero también de aquellos que regresaron, transformados. Hay quienes creen que no van a esos rituales por voluntad propia, sino que son llevados, dijo la anciana, con los ojos chispeantes. El bosque que rodea esta tierra tiene su propio pulso, y no siempre late a favor de los vivos. Lucas sintió un frío recorrer su espalda. Era difícil aceptar que su padre pudiera estar involucrado en algo tan oscuro. Sin embargo, había una parte de él que sentía que, de alguna manera, esto era lo que había estado buscando. Empezó a cuestionarse, ¿y si el culto le había revelado algo que su padre no pudo compartir antes de irse? Decidido a encontrar respuestas, Lucas se propuso hablar con cada persona que pudiera ayudarlo. Mientras recorrían el pueblo, se encontraron con un grupo de jóvenes que parecían conocer algunos secretos. Después de una conversación casual, no tardaron en enterarse de que había un lugar en el bosque donde los seguidores del culto realizaban rituales. Su corazón latía con más fuerza al escuchar esto. Ellos conocían el punto exacto. Pero la advertencia de la anciana resonaba en su mente. No te metas en cosas que no comprendes, les dijo uno de los jóvenes con un tono de advertencia. Ellos no son lo que parecen. No obstante, la curiosidad superó el temor. Así que, con la estructura del bosque como telón de fondo, decidieron seguir las instrucciones del grupo. A medida que se adentraban, el ambiente a su alrededor se volvía cada vez más pesado, como si la naturaleza misma estuviera protegiendo algo sagrado. Las sombras comenzaron a alargarse, y el canto de los pájaros se desvaneció, dejando un silencio inquietante. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron un altar cubierto de símbolos extraños y ofrendas descompuestas. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Lucas observó a su alrededor, buscando alguna señal de vida. Pero en lugar de amor y esperanza, solo encontró desolación y un eco de los gritos del pasado. En ese instante, una figura emergió entre los árboles. Era un hombre, pálido y desaliñado, que parecía haber estado perdido en el tiempo. Al acercarse, Lucas sintió un estremecimiento en el aire. El hombre lo miró intensamente, y en sus ojos había una mezcla de dolor y reconocimiento. Lucas, susurró el hombre, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. La verdad estaba a punto de desvelarse, y Lucas sintió su corazón latir con fuerza. Era el momento que había estado buscando. Pero, ¿sería el hombre que estaba frente a él su padre, o un eco de un misterio aún más profundo? Capítulo 6. Revelaciones y verdades ocultas. Lucas se quedó inmóvil, paralizado por el asombro y la confusión. Frente a él, el hombre que había emergido de las sombras parecía un pálido reflejo de su padre. Aquel instante se sentía como un sueño, pero la intensidad de la mirada del hombre lo ancló en la realidad. Lucas, soy yo, dijo el hombre con voz entrecortada. Soy tu padre. He estado perdido, pero ahora estoy aquí para explicarte lo que pasó. Las palabras se hundieron en el corazón de Lucas como un peso. La mezcla de alegría, ira y desconfianza se arremolinaba en su pecho. Por un momento no pudo responder, atrapado entre los recuerdos de su infancia y la realidad de lo que estaba presenciando. ¿Cómo es posible?, fue todo lo que logró murmurar. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no volviste a casa? El padre de Lucas respiró hondo, y en sus ojos se reflejaron años de angustia y conflicto. No fue mi elección, hijo. Cuando desaparecí, me vi atrapado en algo que no comprendes. Este lugar, esta gente, me obligaron a sumergirme en secretos antiguos. Y ahora, debo decidir entre regresar a ti o enfrentar lo que perdí. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
Aquella situación era surrealista, como un juego macabro del cual no podía escapar. ¿Por qué no nos buscaste? ¿Por qué no volvías?, inquirió, con la voz quebrada por la tristeza. Su padre cerró los ojos, como si estuviera recordando momentos perdidos. Al principio, pensé que podría escapar. Pero cada paso que daba me llevaba más adentro de esta oscuridad, respondió, señalando hacia el bosque que los rodeaba. Ellos no permiten que te alejes. Son sombras que consumen a aquellos que intentan escapar. Pero tú has venido aquí, y eso cambia las cosas. No entiendo. ¿Qué quieres decir con sombras? ¿Qué te hicieron? Lucas preguntó, lleno de confusión. El hombre miró a su alrededor antes de hablar, como si temiera ser oído. El culto del que oíste es real. Han estado esperando el momento adecuado. Yo fui uno de ellos, pero intenté deshacerme de su influencia. Cuando decidí liberarme, supe que debía alejarme. Pensé que podrías estar a salvo así, pero estaba equivocado. Mientras escuchaba, Lucas también se dio cuenta de que nunca había considerado el deseo de su padre por protección. Pero, papá, no me dejaste ninguna pista. No sabía si estabas vivo o muerto. ¿Por qué no le contaste a mamá lo que sucedía? El padre suspiró, una sombra de culpa apareció en su rostro. Tu madre estaba adentrada en su propio sufrimiento y no quería que cargara con el peso de mis decisiones. Pero ahora que estás aquí, debemos encontrar una forma de terminar con este ciclo. Mirando a su alrededor, Lucas comprendió que lo que su padre decía era crucial. La búsqueda de la verdad no solo era sobre él, sino sobre todos aquellos que habían desaparecido. No descansaré hasta liberarte y liberar a aquellos que atraparon tu alma. A medida que la resolución se instalaba en el corazón de Lucas, ambos comprendieron que el verdadero viaje había comenzado. No se trataba solo de recuperar lo perdido, sino de adentrarse en el oscuro laberinto de secretos que amenazaban con consumirlos a ambos. Una sinfonía de ruidos en el bosque interrumpió su momento, recordándoles que el peligro estaba más presente que nunca. Era el tiempo de actuar, y juntos, tendrían que enfrentarse a lo desconocido. Capítulo 7. Revelaciones de la oscuridad. La tensión en el aire era palpable cuando Lucas se enfrentó al hombre que se presentó como su padre. Este nuevo encuentro no era como los que había imaginado, había algo inquietante en la mirada del hombre, algo que le decía que no todo estaba bien. Las palabras que salieron de sus labios estaban cargadas de historia y dolor, pero hubo un retazo de confusión en su discurso. Lucas, no sabes lo que he tenido que vivir, comenzó, su voz temblando con una mezcla de emoción y tristeza. Al escucharlo, Lucas sentía que su corazón se dividía en 1000 pedazos. ¿Era realmente él? ¿O simplemente una proyección de sus deseos? A medida que su padre continuaba hablando, Lucas prestó atención a los detalles en su rostro. Las mismas arrugas que había visto en la fotografía, los ojos que parecían llevar consigo un mundo de secretos. Pero algo le decía que había más. La desolada expresión de su padre contrastaba con sus recuerdos de un hombre vibrante y lleno de vida. Estuve atrapado, Lucas. No quería desaparecer, pero había fuerzas en juego que no entendía, dijo el hombre, mirando hacia el bosque. Su tono era desesperado, como si tratara de transmitir la magnitud de lo que había vivido. Lucas sintió que el temor comenzaba a desbordar su curiosidad. ¿Fuerzas que te llevaron a este culto?, preguntó Lucas, su voz temblando de impotencia. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no nos buscaste? Las preguntas se deslizaban de sus labios como un torrente de emociones reprimidas. Su padre suspiró profundamente y tomó un paso hacia adelante. No es fácil explicarlo, hijo. Me vi atrapado en un juego del que no podía escapar. La promesa de poder atrajo a muchos, pero la verdad era oscura. La línea entre la luz y la oscuridad se desdibujó, y terminé involucrado en cosas que ni siquiera podía imaginar. Lucas se estremeció ante la idea de que su padre hubiera estado en medio de un culto que podría arruinar vidas. En ese momento, se escuchó un ruido detrás de ellos. Sus amigos, que habían esperado a una distancia prudente, se acercaron lentamente al darse cuenta de que la conversación había tomado un giro inesperado. Ellen, con una mirada preocupada, preguntó, ¿qué está pasando aquí, Lucas? ¿Es realmente tu padre?
Al verlos, su padre retrocedió un poco, como si se sintiera vulnerable ante la presencia del grupo. Es él, pero las cosas no son lo que parecen, dijo Lucas mientras señalaba hacia el hombre que una vez fue su héroe. No sé si está a salvo, o si está perdido en las sombras de este culto. La intensidad de la situación crecía a cada segundo. Decidieron refugiarse en el claro, lejos de los murmullos y las miradas curiosas del bosque. Lucas necesitaba entender todo lo que había sucedido, cómo su padre había caído en ese abismo y qué significaba para el futuro de su propia vida. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el paisaje se oscureció y una profunda sensación de inquietud invadió el lugar. Su padre, quebrantado, daba pequeños pasos hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto que amenazaba con cambiarlo todo. Lucas, comenzó, su voz era un hilo tembloroso. Si deseas salvarte, debes entender que esta oscuridad no solo me atrapó a mí. Tienes que decidir si estás dispuesto a enfrentar lo que viene. El peso de sus palabras resonó en el aire, mientras la noche caía silenciosamente sobre ellos. Lucas sabía que esta era solo la primera parte del viaje, la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 8. El confrontamiento final. Lucas y su padre se encontraban frente a la entrada del bosque, un umbral que prometía respuestas pero también muchos peligros. A pesar de la osadía que había cultivado durante la búsqueda, la realidad del lugar los hizo vacilar. La oscuridad parecía disolverse y formar una cortina casi palpable, como si el bosque mismo respirara en un susurro. Este es el lugar, dijo el padre de Lucas, su voz temblorosa. Aquí es donde comienza todo. Aquí es donde puedo deshacer lo que hice y liberar a aquellos que atraparon mi alma. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás seguro de que esto funcionará, y si ellos no quieren que lo hagas? La incertidumbre colmaba la escena, pero la determinación en los ojos de su padre iluminaba el sendero. Debemos intentar enfrentar lo que ha estado oculto, respondió el hombre con firmeza. No solo para mí, sino para todos los que sufrieron en silencio. El grupo se adentró en el bosque, donde la luz apenas filtraba entre las ramas, creando un ambiente casi de otro mundo. Los sonidos de la naturaleza se apagaron, y un silencio pesado los envolvió. Era evidente que el lugar conocía la angustia y la desesperanza de sus visitantes. Una sombra se cernía en su interior, y Lucas sintió que lo observaban. Finalmente, llegaron a un claro donde el altar del culto emergía, rústico y cubierto de símbolos desconocidos. La atmósfera era tensa, electrizada por la anticipación de lo que estaba por suceder. Lucas observó a su padre tomar un profundo respiro mientras se preparaba para realizar el ritual que podría liberarlo. Te prometo que no dejaré que esto termine mal, dijo Lucas, sintiendo la necesidad de apoyarse en la fuerza de su padre. Estamos juntos en esto. Sin embargo, en el fondo de su mente, las palabras de advertencia de la anciana resonaban: no te metas en cosas que no comprendes. De repente, un grupo de figuras encapuchadas emergió de la penumbra, como sombras que habían estado esperando este momento con ansia. Aquí están los intrusos, pronunció una voz profunda y resonante, como un eco del mismo bosque. Vienen a perturbar el ritual sagrado. Lucas sintió que el miedo crecía, pero la valentía que había acumulado durante su viaje lo sostuvo en pie. No estamos aquí para perturbar, sino para liberar. Libertad es lo que buscamos, tanto para nosotros como para aquellos que han sufrido, proclamó. Las palabras tomaron forma en el aire, resonando incluso en los corazones de los encapuchados. Los miembros del culto se miraron entre ellos, como si el desafío lanzado despertara algo dentro de ellos. Algunos parecían dudar, pero otros, con labios sellados por promesas oscuras, avanzaron hacia Lucas y su padre. El tiempo parecía detenerse, y el aire se volvió tenso como un arco a punto de disparar. Detente, dijo el padre de Lucas, levantando un brazo. Antes de que continúen, deben recordar que una vez, todos fueron atrapados en su propia sombra. No es demasiado tarde para liberarse. Se produjo un silencio profundo, donde ningún ladrido, zumbido o alarido perturbaba el momento. Era una súplica a sus antiguas almas. Con cada palabra, el grupo sintió el peso de sus respectivas decisiones pasadas. Lucas observó cómo las dudas comenzaban a formar grietas en las caras encapuchadas.
Podía sentir que la realidad que había creído tan inquebrantable se estaba desmoronando. Era la batalla entre la luz y la oscuridad, y cada uno de ellos debía enfrentar su verdad. Lucas, junto a su padre, estaba listo para escribir un nuevo capítulo y romper el ciclo que había sido vinculado por los años. Capítulo 9. El encuentro con la verdad. El camino hacia la verdad siempre ha sido complicado, pero Lucas nunca se imaginó que tendría que enfrentarse a sus miedos más profundos en el proceso. Desde que descubrió las cartas y el diario de su padre, su vida se volvió una montaña rusa de emociones. Cada revelación lo empujaba más cerca de entender lo que sucedió, pero a la vez, le abría nuevas heridas que aún no había sanado. Los días pasaron y, finalmente, Lucas y sus amigos llegaron al lugar donde se decía que su padre había estado involucrado en esas actividades misteriosas. El aire estaba impregnado de un aroma a humedad y tierra, el silencio era casi ensordecedor. El sonido de sus pasos resonaba entre los árboles, y a medida que se acercaban a un viejo edificio en ruinas, un escalofrío recorrió su espalda. La estructura parecía un vestigio de otro tiempo, cubierta de enredaderas que parecían agarrarse a la historia misma. Al cruzar la puerta, Lucas sintió que era como entrar a un templo olvidado, donde cada rincón guardaba secretos de su padre. La luz que entraba por las ventanas rotas iluminaba cartas viejas esparcidas por el suelo. Lucas se inclinó y recogió una. Era de un tal líder, una figura dentro del culto, que hablaba de la llegada de un elegido y de un sacrificio que debía realizarse para mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Esto no solo hizo que el corazón de Lucas se acelerara, sino que también lo llenó de preguntas. ¿Qué era este culto? ¿Por qué las palabras de su padre estaban ligadas a algo tan oscuro? Con el corazón en la garganta, Lucas continuó explorando. En una esquina del salón, encontró un armario antiguo que, al abrirlo, reveló una serie de objetos insólitos, amuletos, escritos en diferentes idiomas y fotografías de miembros del culto. Entre ellos, pudo distinguir una imagen muy familiar, su padre, junto a personas que parecían adoradores, todos con miradas intensas y comprometidas. Un frío sudor recorría su frente. Lucas comprendió que su padre había estado involucrado de lleno en algo que iba más allá de lo que había imaginado. Se preguntó si el culto había sido la razón de su desaparición. Con cada respuesta que encontraba, más preguntas surgían. Sus amigos, que lo acompañaban, intentaron animarlo, recordándole que ya estaban demasiado cerca de la verdad. Pero el miedo lo ataba a la tierra, y su inseguridad crecía. Mientras investigaban más a fondo, Lucas sintió una presencia extraña. Una sombra en el rincón de su visión. Cuando se dio vuelta, su corazón se detuvo. Un hombre anciano, con una mirada profunda y sabia, apareció como un espectro del pasado. He estado esperando que llegaras, dijo el anciano en voz baja, cargada de misterio. Tu padre te dejó una verdad que no está destinada a permanecer oculta. Lucas, con una mezcla de asombro y terror, comprendió que finalmente se acercaba a la verdad. Pero, ¿estaba realmente listo para descubrir lo que le esperaba? Capítulo 10. Respuestas y nuevos comienzos. La tensión en el aire era palpable mientras Lucas se enfrentaba al anciano que lo había estado esperando. Las palabras "tu padre te dejó una verdad que no está destinada a permanecer oculta" resonaban en su mente como un eco, llenando su corazón de anticipación y miedo a la vez. En un instante, todos los días de incertidumbre, las noches de desvelo y las emociones reprimidas se concentraron en ese momento crucial. El anciano, con su mirada penetrante, comenzó a hablar sobre el culto y su conexión con su padre. Lucas escuchaba atentamente, cada palabra del anciano removía el suelo bajo sus pies. Tu padre no desapareció porque quisiera, explicó. Él se adentró en este mundo para protegerte y proteger a la familia. Lo que él descubrió lo puso en peligro, y tuvo que tomar decisiones difíciles. Pasó años buscando una forma de salir de esa red oscura sin arrastrarte a ti con él. Lucas nunca había imaginado que su padre estuviera luchando contra algo tan oscuro. Un torrente de emociones lo invadió. La rabia, la tristeza y la confusión eran abrumadoras, pero al mismo tiempo, una nueva sensación de comprensión comenzaba a surgir. Su padre no había abandonado a su familia, había estado protegiéndolos desde las sombras.
Hay una ceremonia que se llevará a cabo en el próximo solsticio, continuó el anciano. Tu padre dejó pistas, pero deben ser resueltas. Hay quienes buscan el poder que tu padre eligió rechazar. Si no actúas, podrías perderlo para siempre. Las palabras del anciano se grabaron en la mente de Lucas como una advertencia. La realidad que pensaba conocer se desmoronaba pieza por pieza. Decidido a seguir adelante, Lucas convenció a sus amigos de ayudarlo a desentrañar los secretos de las pistas que su padre había dejado. Juntos pasaron días investigando, analizando documentos y buscando los lugares mencionados en el diario de su padre. La conexión que estaban formando no solo les ayudaba a entender el pasado de Lucas, sino que también fortalecía sus lazos de amistad. Mientras más se acercaban a la verdad, más claridad tenían sobre los peligros que enfrentaban. Los rumores de un grupo rival, que buscaban obtener el poder del culto, empezaron a ser más claros en sus investigaciones. Sabían que no podían enfrentarse a ellos sin planear bien sus próximos pasos. La meta de Lucas se volvió no solo recuperar a su padre, sino también desmantelar todo el sistema que había causado tanto sufrimiento. En la noche del solsticio, el grupo se reunió en el lugar antiguo donde todo comenzó. La luna iluminaba el camino mientras se acercaban al centro de la ceremonia. Lucas sentía que estaba al borde de un cambio monumental. Las luces danzantes de las antorchas y los susurros de la ceremonia se mezclaban en el aire, un sentimiento de destino llenaba su corazón. Mientras Lucas avanzaba, sintió una conexión inexplicable con su padre. Era como si hubiera una fuerza que lo guiara. Finalmente, estaba listo para enfrentar la verdad, sin importar cómo resultara. En ese momento, Lucas comprendió que el amor familiar y la valentía siempre prevalecen, y que su historia no estaba terminando, sino comenzando un nuevo capítulo.